Hola, soy Daniel Sucher y vamos a hablar de algo que ha estado en boca de todos nosotros. Sanar las finanzas públicas, y no viene desde el 2020 ni 2018, sino viene hace muchísimos años atrás, y por supuesto es una de las tareas que tiene que hacer el próximo gobierno, que en pocas horas prácticamente va a tomar las riendas del país. ¿Se puede sanear las finanzas públicas sin más impuestos? Por supuesto que sí. ¿Quién dice que no? Se puede gestionar una buena administración del gasto, se puede tener una muy buena optimización del recurso humano y por supuesto también ir buscando las fuentes de financiamiento para poder ir canjeando esas deudas caras que tenemos por deuda barata y así no presionar tanto las tasas de interés que alcanzan más del 40% del presupuesto nacional, sí, así más del 40% nacional. ¿Se puede conseguir sanear las finanzas públicas sin más impuestos y sin tocar el sector público? ¡Wow! ¡Qué complicado! Porque, a ver, si no tienes más ingresos y tampoco vas a quitar el gasto, solo Mandrake el mago puede hacer una magia de que pueda haber una gran cantidad de impuestos generados simplemente por inercia de la reactivación económica. Es complicado. Hay que ver cómo en la estructura del equipo, el equipo llamado Costa Rica, todos vamos a tener que ceder. Obviamente con el tema de la implementación de la 9.635, conocida como plan fiscal, ahí hubo un ajuste en temas impositivos. También el capítulo 3 trajo también un poquito de administración de las finanzas públicas desde el punto de vista del sector público, de la parte de empleados. También recordemos que existen todavía algunas grasas que quedan en el presupuesto nacional que pagan algunas cosas superfluas que se pueden ir quitando. ¿Por cuáles podemos ir? Sí, alquileres, viáticos, banquetes, algún tipo de embajadas, consulados, son algunas de esas grasas que uno puede ir recortando para no tener que tocar el hueso que usualmente se le conoce como lo que puede ser la nómina pública, porque es lo último que uno quisiera tocar, ya sea como empresario, como líder de una pyme o también como líder de una gran empresa. El recurso humano es lo último que uno quiere tocar, entonces trata de buscar todo esto. Pero también se le pone un punto importante para sanear las finanzas públicas: no más impuestos, no recorte de gasto, reactivación económica. Bueno, esta reactivación económica, frase trillada que todos conocemos, que si bien podríamos decir que si llegó, que si no llegó, que se hizo a medias, que, bueno, en fin, pleno mayo de 2022 tenemos que saber que la reactivación económica está basada en tres cosas. Una, un ambiente empresarial que sea pro al empresariado, y el empresariado es desde el micropyme, así del más chiquitito hasta el más alto, que tenga un ambiente que fomente la inversión para poder seguir generando puestos de trabajo. Paréntesis, un desempleo por encima del 13%, que hay que bajar, es el peor de la OCDE, cerramos paréntesis. Luego tenemos que buscar cómo quitarle todos esos obstáculos, tramitologías, burocracias, y que seamos mucho más interconectados entre municipales, ministerios, instituciones, para no andar con ese viacrucis dando vueltas, que en el cual tenemos que gastar incluso hasta gasolina para ir buscando firmas y firmas y firmas para lograr un solo fin. Tenemos que buscar tener ese tipo de ventanillas únicas para que sea mucho más rápido y más expedito la toma de decisiones. Y la tercera tiene que ver con la implementación de proyectos de ley que se vuelvan ley, por supuesto, que fomenten de que Costa Rica sea mucho más competitivo. De nada me sirve a mí estar haciendo greenwashing, pintar de verde a todo el país y hacerlo muy lindo para que cuando venga un turista se dé cuenta que aquí es caro la gasolina, cara la electricidad, buscar un montón de patentes, cargas sociales, etcétera, etcétera, y termina yéndose con las tablas en la cabeza y diciéndole: la verdad es que no me provoca hacer una inversión como antes me la habían pintado. Entonces, el cúmulo de cosas para tener una salubridad mucho mejor en las finanzas públicas tiene que estar basado en respetar lo que sucedió y lo que sucede y lo que está plasmado en la 9.635, y todo el mundo tratar de acomodarse en un momento incluso a este inflacionario, que los gastos corrientes pueden estar subiendo un poquito más del cálculo de la regla fiscal. Por el otro lado, estar buscando cómo cortar esa grasa que
para no llegar al hueso, poder quitar tomando decisiones como alquileres, etcétera. Y por el otro lado tiene que haber una reactivación económica seria que esté acompañada de una gran cantidad de aristas que sí, que sea algo atractivo para todos nosotros para poder seguir invirtiendo en Costa Rica y decir que Costa Rica es un país muy pura vida, no solamente para venir a turistear, sino para venir a quedarse y ser un país próspero para sacarlo adelante. Recordemos que la reactivación económica hoy en día tiene un número de 3,4% del Producto Interno Bruto, cuando en los países de la región, quitando Nicaragua, están por encima de 4 puntos porcentuales, incluyendo ya una nueva revisión que se ha dado a través de Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, etcétera. Así que tenemos que ser mucho más ágiles en un país que todavía sigue arrastrando un poco de lentitud comparado a otros países, y si pongo a Panamá en el tapete, creo que todavía seguimos estando muy rezagados con la velocidad que puede tener el país en el istmo centroamericano. Entonces es ahí donde tenemos que saber de que las finanzas públicas no es simplemente con una receta, es una receta que viene con muchísimas cosas, y ojo, que a todas estas nos están monitoreando aún más las calificadoras de riesgo y el Fondo Monetario, que con este último tenemos un acuerdo para poder alcanzar metas importantes que tienen que ver con finanzas públicas, manejo de deuda, etcétera, que también son muy importantes porque estas terminan dándonos de comer, aunque por ahí dijeron que no, porque si lo que ellas digan le muestra un buen panorama a todos los inversionistas, tendremos un país, como lo acabo de mencionar, mucho más pura vida del que tenemos. Mi nombre es Daniel Zúcar y nos vemos en una próxima oportunidad.